Amados hermanos y amigos, apreciables oyentes del grupo Edificados en la Palabra, reciban un saludo de paz, amados hermanos, deseándoles ricas y abundantes bendiciones en sus vidas. Y en esta séptima semana continuamos con el eslogan Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, y el subtema la gran autoridad y poder del Mesías, revelados en dichos y hechos. El hermoso título del tema de hoy, amados hermanos, se llama Jesús llama a Mateo, recibiendo a pecadores. Domingo 2 de marzo del año 2025. Antes de iniciar, les ruego que oremos. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad y privilegio que nos brindan de estar unidos a través de este medio, para compartir tu palabra, para recibir tu palabra. Estamos unidos para meditar en ella y exaltar tu precioso nombre. Amado Dios, pasa por alto nuestros errores, nuestros pecados, nuestras deficiencias. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a crecer en fe, a mantenernos firmes en este camino y a ser portadores del precioso Evangelio de salvación. Bendice, Señor amado, hoy tu palabra y prepara nuestros corazones para que podamos atesorarla y que la pongamos en el terreno de la práctica. Amado Dios, que la dirección de tu Espíritu Santo sea dirigiendo esta corta reflexión. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, mis amados hermanos y amigos, abramos nuestra Biblia en Mateo 9, del 9 al 13. Vamos a leer el texto en consideración. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, amados hermanos, era un hombre fuertemente rechazado, aborrecido y cubierto de chismes y habladurías de toda la gente. Era tan detestado que se lo clasificaba junto a los pecadores. Era cobrador de impuestos al servicio del conquistador. Se hizo rico mediante la extorsión. Vemos, amados hermanos, cómo el pecador necesita un Salvador. El pecador que llevó a su amigo a Jesús y el Salvador que salvó a los pecadores, la misión de Jesús. Mateo comparte su conversión personal en un solo versículo y cómo Jesús vino para salvar a los pecadores, como es Él. No habla de sí mismo ni de los detalles de su pecado, pero destaca a Jesús y a la gloriosa salvación. Amados hermanos, imaginémonos esta conmovedora escena del llamado de Dios a Mateo y la determinada respuesta de Mateo. Todos los seguidores y los discípulos de Jesús recibieron un llamado, al igual, amado hermano y amigo, que fue llamado usted y fui llamada yo. Fuimos llamados de alguna manera para seguir a Jesús. Fuimos llamados para el arrepentimiento, para ser convertidos en nuevos seres humanos. Fuimos transformados y fuimos renovados con un propósito, y es el de anunciar a aquel que nos llamó. Anunciar a aquel que nos llamó a su luz admirable, para ser portadores de ese hermoso evangelio de salvación. Ahora vamos a ver cómo fue el llamamiento a un hombre llamado Mateo, por el cual están escritas estas páginas de la Biblia. Mateo, ¿quién era Mateo?
un recaudador de impuestos. Tenía mucho dinero. Jesús, amados hermanos, no se fijó en Mateo porque ¿quién era él? Jesús, amados hermanos, no ve quién eres tú. Jesús ve lo profundo de nuestro corazón y ve en quién puede convertir a ese a quien puso sus ojos. Jesús, eso vio Jesús en él. Jesús se acercó y le dice, sígueme. ¿Qué mentalidad tenía en este momento Mateo? Mateo, amados hermanos, tenía un corazón dispuesto. Tuvo humildad para recibir ese llamado, el cual iba a convertirlo en un discípulo de Jesús. La Biblia relata, amados hermanos, que él se levantó. Él dejó todo. No esperó un llamado diferente, amados hermanos. No esperó un momento de aflicción. No esperó una adversidad. Dice que se levantó y lo siguió. Amados hermanos y amigos, ¿qué le faltaba a Mateo? Estaba sentado en una mesa recibiendo dinero. Tenía riqueza, tenía influencia, pero él, amados hermanos, entiendo que estaba vacío. Y como sabemos, es de sabio cambiar de opinión. Y él, amados hermanos, siguió a Jesús. Porque esto que él poseía era temporal. Aceptó el reto de seguir a Jesús. Mateo se levanta. Amados hermanos y amigos, ¿creen ustedes cómo podemos analizar esta mirada de Jesús hacia Mateo? Esa mirada de amor que hoy extiende hacia nosotros diciéndonos, sígueme. ¿Estamos, amados hermanos, dispuestos a dejar esta tendencia de agradarnos a nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos, amados hermanos, de dejar la comodidad, como lo hizo Mateo? Dejó su lugar de confort donde generaba dinero, pero él estuvo dispuesto, amados hermanos, a dejar todo aquello y a seguir a Jesús. ¿Estás dispuesto, amado amigo y hermano, a dejar todo aquello que te ata y que no te permite servirle a Jesús como Él se lo merece? Mateo cambió su zona de confort, cambió su manera de vida, cambió su sociabilidad por seguir a Jesús. Los publicanos juzgaron a Mateo, le llamaron escoria. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Ellos no usaban de misericordia y juzgaban por lo que veían sus ojos. El ser humano, amados hermanos, mientras más lejos está de Dios, menos conoce de misericordia. Amados hermanos, Mateo ahí estaba sentado, estaba bien. Tenía dinero, mal habido sí, pero lo tenía. Pero estaba bien, estaba contento. Pero llegó el momento del encuentro que debía tener con su maestro. Y Jesús alzó los ojos hacia este hombre. Desde ahí donde estaba, en esa mesa pública, ahí Jesús buscó a este hombre y extendió esa invitación de amor y le dijo, ve y sígueme. Amado hermano y amigo, ¿a quién vio Jesús ahí? Esa mirada tierna y amorosa de Jesús hacia Mateo cambió su historia. Esa mirada de gracia cambió el destino de este hombre. Él vio a Mateo. Él vio al futuro evangelista. Él vio al futuro apóstol. A ese historiador de los hechos de Jesús. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Jesús no ve lo que ve el hombre.
el hombre ve lo que está enfrente de sus ojos, mas Jesús ve, amados hermanos, aquel instrumento que puede ser útil para su obra. Veamos lo que dice en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Jehová. Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. Este hombre, Mateo, era reconocido como traidor, recaudador, odiado por la gente, ladrón. Pero Jesús, amados hermanos, llamó a este hombre rechazado. Así Jesús puso sus ojos en él. Amado hermano y amigo, usted y yo no estamos exentos de esa mirada de gracia, de esa mirada tierna, de ese llamamiento supremo. Jesús llama al que usted y yo menos esperamos. Jesús llamó a ese hombre despreciado. Jesús no vio su pecado. Jesús estaba dispuesto a perdonarlo. Su misericordia y su amor lo alcanzó y lo llevó a seguirlo. Veamos lo que dice en Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios. Después de ser desechado, despreciado, este varón fue a ser apóstol. Es una honra ser llamados por Dios. No importa cuál ha sido tu pecado, no importa cuál fue tu pecado. Si somos llamados por Jesús, Él nos va a capacitar. Él nos hará nuevas criaturas. Él nos renovará, Él nos levantará, nos restaurará. Pero qué excelente la respuesta de Mateo. Dice el texto que enseguida se levantó y lo siguió. No puso nada personal, no puso pretexto, no pensó qué van a decir la gente, sino que se levantó, tomó acción y comenzó a seguir a Jesús. Fue radical su respuesta a Jesús. No esperó, no dudó, no cuestionó, no esperó ninguna señal. Amado hermano y amigo, hoy Jesús te está llamando. No esperes tener un cambio o esperes posponer este llamado. No la pienses, no pongas pretextos. No esperes un llamado diferente. Hay cosas que nos atrapan, mi amado hermano y amigo. Pero cuando damos lugar a Jesús en nuestra vida, esto produce transformación. En Lucas 14:33 encontramos un versículo hermoso. Somos llamados a renunciar a todo aquello que nos aparta de servir, que nos separa de adorar, que nos entretiene de entregarnos, que nos distrae de renunciar a aquello que nos tiene atrapado y que no nos permite acercarnos a aquel que dio su vida por usted y por mí. Es difícil muchas veces tomar esta decisión, mi amado hermano, pero Él nos pide que renunciemos a todo aquello que nos daña, a todo aquello que no nos beneficia, no nos bendice. Mateo fue transformado. Esta invitación de Mateo trajo mucha bendición, porque esa invitación no solamente fue a él, llegó a todos los publicanos y los pecadores, amado hermano. Qué hermosa misericordia la de nuestro Señor Jesucristo. Jesús llevó la invitación a Mateo, celebró un banquete y fueron muchos invitados, fueron muchos convertidos. Él presentó a aquel varón victorioso que no rechaza a nadie, al que no discrimina, al que ama de verdad, al que transforma, al médico por excelencia. A través de la conversión de Mateo fueron convertidos muchos. Amados hermanos y amigos, somos llamados a acercarnos al pecador,
a sanar las heridas de aquel que está herido por el pecado, a darle la mano al que está caído, aquel que se aísla porque tiene una condición de pecado y se siente indigno, a levantarlo, a visitarlo, a orar por él, a llevarle una bendición, a darle palabra, porque su condición de vida ya es bastante dolorosa y necesita un toque del Espíritu de Dios. Pero en esa mesa de Jesús, ahí se sentó Mateo. ¿Y quién fue Mateo? ¿Era digno de estar a la mesa? Usted y yo estamos llamados a estar en esa mesa, a que nos despojemos del viejo hombre, a que dejemos atrás la vida anterior y aceptar ese llamado con convicción, con seguridad, limpiándonos cada día a través de la palabra y llegando a ser aceptos ante nuestro Dios. Él nos ama, Él ama a todo ser humano. Él ama nuestra vida, no importa la condición de pecado. Dice allá en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas, dice el verso, son hechas nuevas. Démosle lugar al Espíritu de Dios para que nos transforme, para que podamos experimentar las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Influyamos, amados hermanos, con nuestra transformación, con nuestro testimonio, con nuestra conversación. Atraigamos a otros, amados hermanos, a los perdidos, a los que están sin esperanza. Prediquemos el Evangelio. Hagámoslo como lo hacía el apóstol Pablo, en tiempo y fuera de tiempo. Todos los días debe ser un propósito para alcanzar a aquel que necesita a Jesús. Jesús mira al pecador como aquel necesitado de redención, que necesita la salvación, que necesita ser liberado, que necesita ser transformado. No tengamos miedo, no pongamos bozal en nuestra boca cuando tenemos que manifestar la grandeza de Dios. Jesús nos llamó con ese propósito. No dudemos que quien pone las palabras, quien nos capacita, quien nos guía, es el Todopoderoso. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la fuente, Él es quien levanta, Él es quien nos lleva de bendición en bendición. Amados hermanos, los discípulos ahí siempre estaban atendiendo los mensajes de Jesús. Y Él siempre instaba de ir a buscar a los pecadores, a los perdidos, a los despreciados, a los desechados. A ellos, amados hermanos, nos tenemos que acercar. No veamos al que está bien, veamos al que está hundido en su error y vamos y sembremos esa palabra y reguemos ese pan. Dice allá en Eclesiastés que sembremos y sembremos, que en un tiempo vamos a cosechar ese fruto. Los fariseos, amados hermanos, se escandalizaban viendo a Jesús comiendo con los publicanos y los pecadores. Ellos eran buenos para juzgar, pero ellos no miraban su pecado. Dice en Romanos 2:1, por lo cual es inexcusable, hombre, quien quiera que sea que juzga. En lo que juzga a otros, a ti mismo te condena. No nos jactemos, amados hermanos, en ser mejores. Seamos humildes. Reconozcamos que Cristo Jesús nos ha transformado, que nos ha llamado y que nos conduce día a día a alcanzar la gracia del Señor. Todos, amados hermanos, somos imperfectos. Todos somos pecadores. La palabra dice que no hay quien no peque. Pero el Señor nos manda a usar de misericordia.
Dice allá en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Veamos que en los textos en consideración, el 12 y el 13 de Mateo 9, Jesús respondió, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él no vino por los justos, sino por los que tienen la necesidad de Jesús. Esa es la dependencia a Él. Jesús nos llama a los que están perdidos, amados hermanos, sin Dios y sin esperanza. Llama a aquellos que han probado todo. Él quiere que prueben a Jesús, que le entreguemos su corazón a Él. Misericordia quiero y no sacrificio, dice al final del texto en consideración. Las reglas, amados hermanos, no conllevan misericordia. Dios quiere que nosotros tengamos misericordia. En la misericordia se resume el Evangelio. Él llama a los pecadores al arrepentimiento, al cambio de mente, al cambio, a la transformación. No quiere ese remordimiento de que pequé, pero al final lo vuelvo a hacer. Él quiere transformarnos. Él quiere que crezcamos cada día. El arrepentimiento es cuando hay un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. Ahora se experimenta una nueva forma de vida, un cambio real, un cambio constante. La vida, amados hermanos, se direcciona alineado a lo que Dios pide de nosotros. Que nos alineemos a su voluntad. No importa, mi amado hermano, mi hermano amigo, cuál sea su pecado. Cuán separado esté usted de Dios, cuán roto se encuentra en este momento. Experimentemos la misericordia de Dios. Atienda ese llamado de amor. Venga a Él con un corazón humilde, arrepentido, y experimente la plenitud de su amor y su misericordia. La misericordia, amados hermanos, es el corazón del ministerio de Jesús. Recordemos aquel evento, amados hermanos, cuando aquella mujer fue encontrada en adulterio. Y vinieron a apedrearla, a matarla. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos fueron yéndose uno a uno. Jesús preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? La mujer no miró a nadie. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Vete y no vuelvas a lo mismo. Amados hermanos, la misericordia es primero, amado hermano. Él tuvo misericordia con esta mujer, pero le pidió que dejara su antigua manera de vivir, que ella pusiera un hasta aquí, que ella dejara esa práctica, sea cual sea tu pecado, tu error, tu inclinación. Solamente el Señor quiere que lo reconozca a Él como Dios, como Señor y Salvador, como lo hizo con esta mujer. Que todo quede atrás y experimentemos cómo Cristo nos libera de la esclavitud del pecado. Nos libera de todo vicio, de toda idolatría, de toda práctica que el Señor no aprueba. Usted va a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted siente en su corazón que está creciendo en fe, en espiritualidad, creciendo en seguir siempre a Jesús, llevando testimonio a aquellos que están a su alrededor, a sus hijos, a su familia, en su trabajo, sus amistades, su entorno. Amado hermano, ¿qué perdió Pedro? Perdió su trabajo, perdió sus amistades, pero él no se arrepintió, porque ganó a Jesús y escribió un libro que por hoy, amados hermanos, tenemos acceso al Evangelio. Perdió sus amigos, perdió todo por Jesús, pero no se arrepintió. Pedro encontró un trabajo lleno de propósito, de buscar almas para Cristo.
perdió un puesto, pero ganó dignidad. Fue capaz de ver a ciegos recobrar la vista. Fue capaz de ver transformarse a los endemoniados. Fue capaz de ver a los sordos oír. Fue capaz de ver a las mujeres sanarse. Amados hermanos y amigos, no hay mayor gozo que seguir a Jesús y escuchar su voz de amor. Vamos a orar para finalizar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese llamamiento santo que tienes para cada uno de tus hijos, Padre amado. Señor amado, no mires nuestras debilidades ni nuestras flaquezas. Solamente extiéndenos tus manos para seguirte, Señor, y servirte con todo el corazón. Bendice, amado Dios, a todo este grupo de edificados en la palabra. Bendice a todo tu pueblo, Señor. Que este inicio de semana, bendito Dios, sea de bendición para nuestras vidas. Que, eterno Dios, esta palabra llegue hasta donde tú quieras, Señor, y que haga lo que tú quieras en cada vida y en cada corazón. Bendice a los administradores de este grupo, a los oradores, a los expositores, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.